dalla Francia alla Spagna. Paco Boia, grazie. Paco è un amico, abbiamo lavorato e stiamo lavorando da tanti anni insieme, almeno 10 e prima con chi mi ha preceduto. Con Paco, appunto, lui è stato per diverse legislature deputato al Parlamento spagnolo. Grazie di cuore, Paco, per la tua presenza e il tuo lavoro. A te. Grazie Marco, è un piacere estar con voi esta tarde y la verdad es que una tarde muy interesante porque habéis realmente hecho aportaciones realmente potentes, poderosas sobre el futuro de la montaña y los dilemas a los que nos enfrentamos, ¿no? En cierta manera. De hecho, yo recordaba ahora cuando escuchaba vuestras intervenciones aquella frase de Brodel, ¿no? Que decía que la montaña, que es un mundo adusto, un mundo marginal que siempre ha estado a extramuros de las civilizaciones, ¿verdad? Y bueno, y un poco estamos todavía luchando contra esta realidad, ¿eh? Y la montaña, en el caso español, ha sido la zona que ha sufrido de una forma más clara la despoblación y que ha quedado de alguna forma al margen del progreso y por tanto también con una grave afectación en su demografía. España es un país de hecho muy montañoso, el segundo de Europa. Y en cambio no ha sido un país en el que la política estatal se haya ocupado especialmente de esta cuestión, posiblemente porque es también un país muy descentralizado y por tanto era un rol que se atribuye a las regiones que tienen, como sabéis, una alta capacidad desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista competencial. Pero es cierto que no hemos resuelto los problemas del desarrollo y de la cohesión territorial en los territorios de montaña, tampoco en muchas de las zonas rurales. Y es cierto que quiero explicaros también una suerte de fenómeno político que está surgiendo en nuestro país y que tiene que ver con la preparación de candidaturas que responden a las provincias, es decir, candidaturas cantonalistas que van a presentarse a las próximas elecciones, a las elecciones generales, como una respuesta a este olvido, ¿no? a esta falta, quizás a esta falta suficiente de atención. Es un fenómeno que podríamos comparar a los gilets jaunes en Francia, ¿no? Y que en todo caso nos pone un poco ante esta situación, esta necesaria atención hacia los territorios rurales, hacia los territorios que de alguna manera han sido territorios olvidados hasta ahora y que necesitan resituarse en el centro de la política. Es cierto que la política en este momento en España ha situado este debate en el centro del campo, en el centro del partido político, ¿no? del campo político en el que se juega de alguna manera la agenda de la política española y lo ha hecho de tal manera que ha generado una unidad administrativa para hacer frente que depende de la vicepresidencia tercera para hacer frente a este fenómeno, pero es cierto también que estos fenómenos no se combaten de una forma instantánea, ¿verdad? Se requiere tiempo, se requieren políticas de largo alcance y yo estoy muy de acuerdo también con lo que se ha dicho en algunas de las intervenciones. Se necesita una política orgánica, es decir, una política con una visión integral de los territorios y al mismo tiempo que sea adaptativa, es decir, que sea una política que se adapte al territorio y que adapte la normativa, que simplifique y adapte la normativa a esas realidades territoriales. Bueno, Francia, de alguna manera, y Italia lo habéis hecho en cierta manera porque habéis legislado con normativas específicas para las zonas de montaña. Francia tiene prácticamente un derecho específico para estos territorios, por tanto yo creo que es un modelo y aún así Francia continúa, como ha explicado muy bien Nicolás, unos retos muy importantes alrededor de esta cuestión, pero evidentemente ninguno de vuestros dos países
tiene la situación de despoblación que está sufriendo el interior y las zonas de montaña en España, que es gravísima y que realmente requiere de una reacción fuerte, potente del Estado frente a esta situación, ¿no? Un día tuvimos ocasión, ¿no?, de hablar, tú lo has mencionado, de nuestro plan de las 130 medidas, que es un plan que pretende aprovechar la oportunidad que nos deja la pandemia, la terrible pandemia del COVID, y que de alguna manera nos va a permitir aprovechar esos recursos mancomunados, esa respuesta mancomunada de la Unión Europea frente a la crisis de la pandemia, y por tanto es una política, si me permitís la expresión, cuantitativa, que permite que los territorios puedan en buena medida recuperar, ¿no?, algunos déficits históricos que vienen arrastrando desde hace algunos años. También es cierto, y se ha comentado, y quiero también subrayarlo porque es un problema que nosotros tenemos y compartimos, la necesidad de dar apoyo a las comunidades de montaña, porque si no, ciertamente están frente a un reto inalcanzable, porque sus capacidades técnicas y administrativas frente a la densidad y a la complejidad del acceso a los recursos europeos, pues efectivamente, si no hay este apoyo, que además tiene que ser un apoyo no solo ocasional para esta cuestión relacionada con los fondos europeos, sino que tiene que ser un apoyo de largo alcance, precisamente para abordar, como decía Nicolás, todo lo que tiene que ver con esa ingeniería territorial que es tan necesaria y que de alguna manera es el apoyo para dar respuesta a la complejidad de los retos que tenemos en los territorios, ¿no? Por tanto, en este sentido, yo creo que el debate que habéis mantenido es enormemente interesante. Creo que el desarrollo de las zonas de montaña en este momento pasa muy específicamente por el ámbito de la innovación, de la capacidad de retención del talento, de la capacidad de retención de los jóvenes, repensar muchos de los procesos que hasta ahora bueno, han sido procesos que en el siglo XIX y en el siglo XX han funcionado, pero ahora nos enfrentamos a una serie de retos, de revoluciones prácticamente, la revolución de hacer frente a una economía absolutamente digitalizada, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, lo que tiene que ver con los nuevos paradigmas de la energía, lo que tiene que ver con los procesos de descarbonización. Es decir, hay toda una suerte de retos que están planteados en este momento encima de la mesa y en los cuales las comunidades de montaña deben participar de una forma muy activa y deben hacerlo también buscando fórmulas que permitan adaptar su realidad a esos nuevos paradigmas que nos plantea hoy la sociedad y la evolución, ¿no? Y por tanto esto yo creo que nos conduce también a la necesidad de hablar más, de intentar hacerlo juntos. Yo creo que es muy importante que mantengamos esa capacidad de coordinación entre Francia, entre Italia y Portugal, junto con España, para aprovechar en primera instancia la presidencia europea que tendrá Francia y que, como ha explicado Nicolás, están planteando algunos avances. España tendrá la presidencia en los inicios del próximo año y, por tanto, yo creo que es muy importante que seamos capaces de consensuar una clara estrategia en favor de los territorios de montaña, que seamos capaces también de definir las herramientas que en este momento se necesitan, las herramientas políticas y las herramientas administrativas, porque también es cierto que las zonas de montaña, al menos en nuestro país, tenemos en este momento un gran debate, ¿no?, sobre el tipo de normativa o el exceso de normativización que muchas veces concurre en estos territorios, donde hay que armonizar la cuestión, todo lo que tiene que ver a la normativa sobre la sostenibilidad, sobre la conservación y sobre la preservación, que es enormemente importante y es un valor que hay que conservar, pero también la capacidad de las comunidades locales de poder encontrar caminos para su desarrollo, porque yo estoy muy de acuerdo con lo que se ha planteado hace un momento, no recuerdo el nombre, pero por un asesor
que comentaba la insustentabilidad de las poblaciones de las zonas de montaña. Es decir, no son sustituibles, no podemos pensar que cada vez que nos desaparece un pueblo de montaña, que nos desaparece una comunidad de un territorio de montaña, eso va a poder ser sustituido mediante, digamos, ingeniería demográfica de cualquier tipo. Eso no se puede sustituir. Allí hay un conocimiento, hay un saber hacer, hay una gestión del territorio que va intrínseca, que es intrínseca con las generaciones que han vivido en esa zona, ¿no? Por tanto, es absolutamente necesario ser conscientes de esta realidad. Hay que acompañar a las zonas de montaña y a los territorios rurales en este proceso de cambio, de transición hacia los nuevos paradigmas de nuestra sociedad. No podemos abandonarlos, no los podemos dejar solos. Y por tanto yo creo que aquí debe haber una gran alianza para que la Unión Europea, por supuesto nuestros estados, pero yo creo que en este sentido tanto Italia, Francia, Portugal y España hay un convencimiento político sobre la necesidad de actuar y de definir una política específica para la cohesión territorial, pero hay que convencer también, y yo creo que Nicolás decía que hay avances sustanciales, hay que consolidar esos avances y seguir progresando para la construcción de esas herramientas políticas, herramientas administrativas y añadiría ese gran consenso social en las zonas urbanas en favor de los ámbitos de montaña y los ámbitos rurales para hacer posible que realmente nuestras comunidades montanas tengan una larga vida y tengan un horizonte de futuro razonable con esa capacidad de desarrollo y calidad de vida que tienen que garantizar también no solo su paisaje y su medio ambiente, sino también, por supuesto, esa capacidad de una buena prestación de servicios, unas infraestructuras adecuadas y también la capacidad de ofrecer oportunidades a aquellos que quieren plantear su proyecto vital en estos territorios.